¿Cómo vamos a cobrar la mano de obra? Pues con esta expresión que tenemos aquí. Es una expresión muy sencilla que nos dice que vamos a dividir el salario real del trabajador entre el rendimiento. Lo voy a tratar de explicar en palabras simples y que les sea un poco más claro a qué se refiere esto. ¿Cómo que el salario real? ¿Cómo que el rendimiento? ¿Por qué me están diciendo salario real de entrada? ¿Por qué será eso? ¿Por qué dicen salario real? Pues ya nada más es el salario y ya. Bueno, la cuestión o el concepto con el salario real es que de lo que se le paga al trabajador, digamos que en efectivo, que es lo que solemos considerar como el salario, que la mayoría de nosotros es así, ¿no? Si yo estoy trabajando, digamos que en cualquier puesto, el que sea, y yo recibo 1,000 pesos, por decir así, yo recibo 1,000 pesos, o cualquier persona que recibe 1,000 pesos, dice, pues mi salario son 1,000 pesos. Pero en realidad me están pagando más, aunque yo no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque a la empresa le cuesta más de 1,000 pesos pagarte esos 1,000 pesos. No solamente le cuestan 1,000 pesos directos, sino que además, pues te tiene que estar pagando pues las prestaciones, como son la del Seguro Social, las prestaciones de ley, ¿verdad? Además, si existe alguna otra prestación adicional, pues te la tiene que estar pagando. Entonces, el salario real es el costo que tiene como tal el que una empresa tenga contratado a una persona. En esencia es así, ¿no? A la empresa le cuesta más de lo que realmente está recibiendo la persona. Si la persona recibe 1,000 pesos, la empresa vamos a suponer que le está costando 1,200, 1,300, dependiendo. ¿De qué depende? Pues depende de esto, de las prestaciones que tiene en la empresa. ¿Por qué? Muchas veces, en la mayoría de las situaciones, las empresas se van al mínimo, ¿verdad? Generalmente se da lo mínimo por ley. Generalmente es así. Pero no siempre. En algunos casos se da alguna prestación mayor a lo mínimo que dice la ley. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Pues bueno, si tú estás en esa situación en donde sabes que en mi empresa se paga esta prestación un poco más de lo que dice la ley, o estas prestaciones un poco más de lo que dice la ley, entonces te tienes que basar en eso, en lo que se paga en esa empresa, porque eso es lo que realmente le cuesta el trabajador o trabajadores a la empresa. Entonces es muy importante esto, considerarlo así. ¿Por qué? Porque a veces pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en una empresa se están pagando prestaciones un poco más arriba de las de la ley y se está cobrando como si se pagaran nada más las prestaciones mínimas de ley. ¿Cuál es el problema con esto? Que estamos cobrando menos porque estamos cobrando la mano de obra más barato de lo que le está costando a la empresa, ¿sale? Entonces, en realidad, pues es importante hacer un análisis de cuáles son las prestaciones que se están pagando para llegar realmente a este salario real. R es el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Pues bueno, el rendimiento es, en esencia, o para entenderlo un poquito mejor, para cuánto me alcanza. Si yo le estoy pagando a un pintor, lo que sea que le esté pagando, pues el rendimiento es cuánto alcanza a pintar. Tanto el salario real como el rendimiento están enfocados en una jornada laboral. Es decir, si yo le estoy pagando, bajo este ejemplo, al pintor, lo que sea que le esté pagando de salario real, pues lo voy a dividir entre para lo que me alcanza, ¿no? Si me alcanza a pintar 2 metros cuadrados, pues lo divido entre 2. 3 metros cuadrados, pues lo divido entre 3. 4 metros cuadrados, pues lo divido entre 4. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, para entenderlo en palabras muy simples, imagínense que yo le doy de salario real a ese pintor 100 pesos. Pues si el rendimiento es de 2 metros cuadrados, pues quiere decir que cada metro cuadrado me está costando 50 pesos. Pero si este rendimiento es de 4 metros cuadrados, pues entonces cada metro cuadrado me está costando 25 pesos. ¿De qué? De mano de obra, ¿verdad? 25 pesos de mano de obra de ese pintor para estar pintando esos metros cuadrados, ¿no? Si ese pintor en lugar de 4 metros pinta 10 metros cuadrados, pues entonces cada metro cuadrado me está costando 10 pesos de mano de obra del pintor que yo estoy pagando 100 pesos. Por decirlo nada más así. Trato de manejar números cerrados, no porque reflejen la realidad, sino más bien para
tratar de que se entienda el concepto, ¿vale? La parte clave de todo esto es entender los conceptos, entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estoy dividiendo el salario real entre el rendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Y entonces el salario real es lo que le estoy pagando, considerando todo lo demás, lo que le estoy dando más lo que se le está pagando de prestaciones, etcétera. Y lo estoy dividiendo entre para lo que me alcanza, ¿no? El hecho de que yo le pague 100, 200, 300 pesos a esa persona me alcanza para 5 metros cuadrados de pintados o 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, ¿para cuánto me alcanza?